Cuando llega un paciente accidentado por vehículo automotor o en vehículo automotor, tener en cuenta siempre la velocidad con la que llega el vehículo. Es muy diferente colisionar a 20 km por hora y colisionar a 120. El tipo de colisión, creo que esto ya la había mencionado, la colisión frontal, la colisión de latigazo, la colisión cervical, si hay intrusión vehicular, si hubo o no dispositivo de prevención. Habíamos hablado del correcto uso del cinturón de seguridad, que tiene que estar sobre las espinas ilíacas y no sobre el abdomen, porque si no puede haber trauma cerrado abdominal. Y hay que evaluar siempre si se activó o no la bolsa de aire, el famoso airbag. Recuerden que el airbag no es tampoco algo que no daña al paciente, ¿verdad? O al habitante del habitáculo, como si fuera que alguien te golpee directamente en la cara, pero te salva la vida. Mejor tener una nariz rota que estar muerto. Normalmente está asociada a laceraciones, escoriaciones, hematomas a nivel facial, con estigma de trauma facial. Muy importante la posición del paciente, ¿verdad? Distinto que se accidente el conductor o el acompañante delantero a que se accidente, por ejemplo, el pasajero que está en la parte de atrás. Porque normalmente lo que solemos ver es que los pasajeros delanteros suelen usar dispositivos de seguridad y el de atrás casi nunca usan dispositivos de seguridad. Inclusive algunos se van acostados a dormir en la parte trasera del vehículo. Entonces, con la historia clínica ya podemos prever qué tipo de lesiones vamos a encontrar en ese tipo de pacientes en comparación con el conductor, el pasajero delantero, comparando. Inclusive acá podemos describir si el pasajero, por ejemplo, iba también en la carrocería atrás. El año pasado, o hace 2 años, hubo un episodio donde el papá manejaba su camioneta, que era doble cabina con carrocería abierta atrás, y todas sus nenas estaban atrás. Creo que eran 3. Señor borracho, entró en la camioneta, volvió, descapotó. Obviamente las nenas, fallecieron las 3. Entonces, tengan en cuenta también. Muy divertido de vivirse en la carrocería y esas cosas, ¿verdad? Pero está ahí. Y algo muy importante, ¿verdad?, para definir si el accidente fue de alto impacto o no, también es el estado de los demás pasajeros. Se tiene que describir eso. Paciente masculino de 32 años de edad, con antecedentes de accidente vehicular, en carácter de conductor, con uso de cinturón, sin pérdida de conocimiento, colisión frontal contra vehículo de gran porte, con desenlace fatal de acompañante delantero. Se escribe también en la historia clínica: desenlace fatal, óbito de otro pasajero. O si, por ejemplo, están involucrados 2 vehículos, se tiene que describir también si el pasajero o el conductor del otro vehículo omitó o no. Si hay óbito, muerte en cualquiera de los 2 habitantes, ya sea en mi vehículo o el vehículo del otro involucrado. Habla de un traumatismo de alto impacto, más todavía si se usaron los dispositivos de seguridad. Si no se usaron, bueno, variable el resultado, pero si se usan y hay óbito, es porque fue de alto impacto. Entonces, trauma penetrante, todo lo que es penetrante, aunque ustedes no lo creen, varía un poco, ¿verdad?, con lo que es el trauma cerrado. Entonces,
tratar de definir un aproximado por lo menos del tiempo transcurrido desde el episodio, ya sea de la agresión, accidente, llámenle lo que fuera, que ocasionó una lesión penetrante en el paciente. ¿Sí? Porque no siempre es agresión. El paciente se puede haber caído sobre un metal y la atravesó la luna. Entonces, tratar de tener un tiempo aproximado, porque es importante eso. Perda de sangre y a porta aberta. Pérdida de sangre, puede ser. Otra cosa. Suposição da porta aberta. Explicar? Tipo, nem o canal vai saber que elas 3 horas. E morte. Sim. Grado de contaminación, por ejemplo, se habla a nivel del abdomen. Pero recuerden que en el abdomen hay entonces, en el abdomen tenemos distintos tipos de órganos. Hablamos de vísceras huecas y vísceras macizas. Lo que más suele sangrar son las vísceras macizas. Y las vísceras huecas sangran también. Especialmente si está asociado a lesión de submeso, del meso, de la estructura que lleva la irrigación sanguínea hasta la víscera hueca. Puede sangrar bastante también. ¿Sí? Entonces, se habla también para tratar de predecir el grado de contaminación del abdomen, que puede depender de el número de heridas, del tamaño de la herida y del tiempo transcurrido. Se habla de grado de contaminación. ¿Sí? Porque a veces, vamos a ver también más adelante, se hacen cirugías de control de daño, donde se controla la contaminación, se controla el sangrado y después se repara. Y para tratar de predecir esa parte. El tipo de arma siempre se pregunta. Si sabe, si vio, si desconoce, no importa, pero si conoce es genial. Paciente masculino, 32 años de edad, con antecedente de agresión por tercero. Puede ser arma blanca o arma de fuego. Arma blanca de todo tipo hay. Cuchillo de cocina, navaja, estoque, asada, o puede ser objeto punzante también, no necesariamente sea arma blanca. A lo que suele llegar mucho, destornillador. ¿Cómo le decían al destornillador? Desarmador. Sí, para quitar los tornillos. Nosotros decimos destornillador. O desarmador. Objeto punzante que puede causar heridas penetrantes también. Se puede preguntar también, obviamente es muy subjetivo, ¿verdad? Si el paciente o la víctima en este caso, ¿verdad?, vio si ingresó la totalidad de la hoja del arma blanca. Si ingresó todo en un cuchillo que él te dice que es así, obviamente penetró. Hay que tener más cuidado, ¿verdad? Pero si te dice que le rozó el mango por la punta, bueno, y encima es gordito como yo, es poco probable que haya penetrado. No estoy gordo, estoy blindado. Entonces, cuando hablamos de armas de fuego también es importante. Creo que ya les había mencionado ahora las diferencias que hay entre los calibres, ¿sí?, donde los extremos son el problema. Si es de muy alto calibre o de alta velocidad, y si es de muy bajo calibre o de baja velocidad. La de alto calibre, bueno, se muere el paciente, ¿verdad? Porque el mecanismo de trauma es doble, ¿verdad? Penetrando por el proyectil mismo y encima al ingresar a la cavidad hace un efecto de cavitación.
por el intercambio brusco de energía cinética. Se frena rápidamente la bala. Y las de bajo calibre es que es peor. Yo considero que es peor, porque es un cáncer. Muchas lesiones inadvertidas. Las lesiones así, demasiado poder pasar por alto, las lesiones son muy puntiformes, apenas se ven. Y encima, como tienen poca velocidad, poca masa, rebotan. En realidad no rebota, ¿verdad? Lo que hace es seguir el camino de menor resistencia, entonces parece que rebota, pero en realidad hace esto. Hasta que encuentran algo de mayor resistencia y se frenan totalmente. La distancia de disparo también muy importante. Conmigo, creo que mi grupo no, estuvieron ustedes. El semestre pasado no vimos, no se acuerdan si vimos un indígena que paró una bala con el pecho. ¿No eran ustedes? Sí, casi seguro que sí. Sí, ¿verdad? Eles separam em dois grupos, né? Ah, cierto. Então, Habíamos visto un indígena joven que vino de su comunidad, la traía por ambulancia, el paciente se va así, caminando. Doctor, hazme el curativo, ya me quiero ir a mi valle otra vez. Tranquilo, no estaba pálido, no estaba sudoroso, estaba consciente, caminando y quería que se le haga curación. ¿Cómo ustedes vieron? Entonces, obviamente para salir de la duda le hicimos un estudio de imagen y por la ciencia, para ver mejor le hicimos una tomografía y el proyectil quedó alojado en el pectoral mayor, en el músculo, ni siquiera entró a la cavidad, no rebotó por ningún hueso, se prendió con el músculo. ¿Eso por qué? Porque fue a corta distancia y fue con un calibre muy bajo, entonces la bala no tuvo el recorrido necesario para agarrar su máxima velocidad. Entonces, tuvo poca velocidad y ¡pum! La ventaja y desventaja de los calibres. Obviamente, si era una escopeta, era un rifle, era un calibre un poco mayor, ¿verdad? Se moría el paciente probablemente. Pero, y además, es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta esto por la parte médico-legal, porque nosotros cuando tenemos un paciente que es agredido, hacemos una historia clínica y eso sirve como un primer peritaje del paciente. O sea, es un documento médico-legal. El fiscal va a venir después probablemente a pedir un informe del hospital y tiene que estar escrito bien el examen físico, ¿no? Herida multiforme, en cara anterior del hemitórax, lado izquierdo, con hematoma, sin hematoma, sin sangrado activo, con sangrado activo. Y lo que hay que escribir si es a corta distancia, que normalmente queda a corta distancia, no se dispara. Medicina legal también como materia. Eso se llama medicina legal. Sí. ¿Qué queda? La pólvora, tatuaje de pólvora. Y eso se tiene que describir también. Porque eso da una idea de si fue o no más corta o a larga distancia. Para nosotros no importa. Y no. Médicamente no importa mucho, ¿verdad? Pero médico legal sí es importante. Obviamente, la gravedad va a variar también según el número de lesiones. Más lesiones, más probabilidad de daño. Cantidad de sangre en el lugar te da un estimado, pero obviamente esto no podemos hacer acá en Paraguay, especialmente acá en Cañuelas. ¿Por qué? Porque el personal que tiene el papel de rescatista normalmente no es un personal entrenado o calificado. Rápidamente llevan al paciente nomás. Ellos no le hacen guía, lo máximo que van a hacer es hacer un torniquete. Entonces no tienen ninguna noción como para que eso sea un dato de valor. Y acá muy raro, ¿verdad? Evaluar si estuvo en un espacio cerrado en una explosión.
una soldadora y estaban en un espacio cerrado. Y eran dos hermanos. Uno tenía 19 y otro tenía 14 años. Uno llegó muerto y el otro se quedó internado 3 meses en la terapia. Y ninguno tenía así estigma de trauma externo importante para decir que se murió por eso. ¿Qué le pasó al hermano mayor que vivió? Tuvo contusión pulmonar grave. Recuerden, explosiones, hay que evaluar bien pulmón por contusión pulmonar, porque adentro hay aire. Entonces los cambios bruscos de presión pueden causar daño. Y lo mismo en el abdomen. Cambio brusco de presión puede causar estallido de vísceras. Por esas cosas. Entonces, cuando nosotros nos definimos que obviamente hacemos el ABCD, hay 3 cosas que tenemos que fijarnos bien. Al terminar nuestra evaluación inicial, monitoreo de signos vitales, lesiones obvias. Para eso tenemos que descubrirle también al paciente. Y esto que acá nos podemos aplicar, ¿verdad? La respuesta que tuvo el paciente al tratamiento prehospitalario. Acá el prehospitalario, especialmente en el intestino, es muy pobre. Al paciente que está en una herida y está sangrando, lo ideal sería ya hacer un acceso y arrancarle un poquito. Más todavía si presenta signos de hemorragia importantes: palidez, sudoración, de la conciencia, contención, shock. Debería recibir ya tratamiento prehospitalario. Pero, entonces, diagnóstico. Se tiene que usar todo. Hay que hacer bien la historia clínica. Eso incluye la anamnesis, si se puede. Hay veces que no van a poder hacer la anamnesis al paciente. Examen físico exhaustivo. Algo muy importante a la hora de hacer el examen físico: la buena exposición del paciente, especialmente si están ante heridas penetrantes. Se le desviste totalmente al paciente, se le evalúa toda la parte posterior también. Y siempre busquen lugares donde puedan pasar desapercibidas lesiones. Región posterior del cuello, axila, región inguinal, perineal, glúteo. El paciente se puede mover. Y después de una anécdota, le castigaron una vez a un par de residentes porque un paciente había entrado a las 2 de la madrugada agredido por arma blanca. Y creo que tenía varias lesiones en brazos y tenía una lesión en abdomen, pero aparentemente no fue penetrante. Se le dejó en observación, el paciente amaneció a las 7 de la mañana, recorría médica general, se le da la vuelta, el paciente amaneció a las 7 de la mañana con dificultad respiratoria. Recorría general a la mañana, se le da la vuelta, tiene una lesión en la parte posterior del hemitórax izquierdo. Y lo peor de todo, había traumatomía. ¿Se acuerdan de verdad? Traumatomía. Se le dio la vuelta al paciente, se le revisó la lesión y respiraba la lesión traumática. Yo le vine a mi compañero y le dije, le tuve que poner un tubo de drenaje pleural porque ella salió de la guardia, pero obviamente se quedó castigada. Pero, ojo, el paciente se podía morir. Si no se quedaba internado, se moría. Tiene que revisarle todo, ¿verdad? Y me dice, doctor, pero región glútea. No sé, raro, tira, ay. Sí.
La región glútea está muy asociada también a lesiones intraabdominales. Yo ya vi cuchilladas en la región glútea que dañaron recto. Y la situación de la peritonitis es brevísima. Entonces, historia clínica, examen físico y todo lo que sea estudios auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Que tenemos que ver dependiendo de qué caso es, que vamos a pedir ciertas cosas. Y especialmente, algo muy importante es saber cuándo pedir estudios de imagen y qué pedir. Entonces, para terminar la historia clínica, esto es lo que le enseñaron en clínica médica, un modelo amplio. Alergia, medicamentos, patologías previas, violaciones, eventos relacionados al trauma. Eso es lo último que se pregunta. Ahora pasa que ya está. Pero no nos importa. Entonces, primer paso es hacer un buen examen físico. Inspeccionar paciente desnudo, ya se habrán dado cuenta en las prácticas, ¿sí? La evaluación inicial, todo lo que es el XABCD, el examen físico, se hace en menos de 2 minutos. Mínimo, máximo 5 minutos más tarde. Pero es rápido. Tiene que haber velocidad a nivel del examen. Ahora, ¿qué a mí me tiene que llamar la atención a la inspección en un paciente accidentado o agredido? Obviamente cualquier estigma de trauma, ¿sí? Abrasiones, contusiones, laceraciones, si es obvia la herida penetrante o punzo cortante, si tiene impactado o no un cuerpo extraño, como el que vimos que tenía un cuchillo impactado en la región torácica abdominal. Algo que tiene que llamar examen físico si yo encuentro signos de fractura de las últimas costillas, de las costillas flotantes. Si hay dolor a la palpación, si hay crujido a la palpación, ¿por qué? Que hay que sospechar, porque estamos hablando de trauma abdominal. Sugerente, o te tiene que llamar la atención, o tenés que investigar un poco mejor si el paciente tiene trauma abdominal, si encontramos fracturas de las últimas en un trauma cerebral. ¿Qué hay por debajo del reborde costal? El lado derecho, el hígado, y el lado izquierdo, el vaso. Los dos órganos macizos que más se suelen lesionar son los órganos que más se suelen lesionar en un trauma cerrado. Entonces, yo cuando fractura tengo que descartar sí o sí, mínimamente en fase y observación, porque puede haber daño social. Entonces, tiene que buscar signos que le hagan sospechar de esto, ¿verdad? Hay signos obvios como la visceración, ¿verdad? ¿Saben? ¿Se acuerdan de lo que era la visceración? Só a dor do paciente não vai fazer nada dependendo do trauma que você está. ¿Qué? Na dolor do paciente. ¿Qué cosa? Na palpação do dolor ¿Qué? vai ficar muito escuro quando a gente está no diagnóstico final do trauma. No, eso es algo que yo estoy mirando con los demás grupos, ¿verdad? Que demasiado miedo le tienen a los pacientes. Le tienen mucho miedo al paciente. Y entonces no le evalúan bien. Si van a evaluar, no sé, una peritonitis, ¿y cómo va a ser que no es una peritonitis? Na palpação. Palpándolo. Pero yo veo que los alumnos así. ¡Ay! Me va a tocar. ¿Cómo van a aprender? Lastimosamente es así. El paciente
vos no aprendiste nada. Acuérdense que el dolor no se puede simular. No podemos evaluar eso en un área de simulación, pero hermosamente sobre el paso. Cosas obvias como la visceración, que aunque ustedes no lo crean, es más común de lo que creen. ¿Se acuerdan de lo que es visceración? ¿Qué es una visceración? Sí, esa es la definición común. Cuando vemos visceración vamos a corregir un poco esa definición, porque no es la más correcta. Obviamente en una visceración traumática puede que no salga, por ejemplo, una sangre y veas una grasita que sale por la herida. ¿Qué puede ser esa grasita que sale? ¿Verdad? Porque esa salida de contenido intraabdominal. Por ejemplo, yo agarro un cuchillo, yo va a ser mi víctima, y la cuchilla de la compañera. ¡Bah! Y llega a la urgencia, le evalúo y veo que a ese nivel sale así una sustancia que parece una grasa. ¿Es una visceración o no? No, intestino delgado. Acuérdense que es salida de contenido intraabdominal. ¿Qué hay en el abdomen que parece decir una grasita? Puede empezar con E o le pueden empezar con O. Piplo. Si sale piplo no es visceración. Visceral va a ser si sale piplo por ahí. Sí, ¿verdad? Recuerda cuando ven salida de contenido intraabdominal por la herida traumática, ¿qué es lo que sabemos que sí o sí ocurrió? ¿Qué? Que penetró. Si hay salida de contenido, el trauma es penetrante. Ahora, ahí puede haber dos opciones. Puede que haya dañado alguna estructura intraabdominal y puede que no. Pero nunca decir, no, es epiplón nomás. Porque en teoría, cuando ya hay evisceración, la indicación es explorar quirúrgicamente el abdomen. Ya sea hacer la paratomía exploradora o ahora videolaparoscopía. Y todavía se está usando un poco en trauma, pero cada vez más hay gente entrenada que se está entrenando en videolaparoscopía. Les conté ya por qué no se usa mucho, creo que les mencioné. Todos están en el entrenamiento y en el porcentaje de lesión inadvertida. Ese es el problema en trauma. La lesión inadvertida. Porque cuando nosotros hacemos la paratomía exploradora, no es que miramos, acá está roto, y ya está. No, se hace un inventario de la vida. Se ve todo el abdomen, todos los órganos. Y si uno no está bien entrenado en nivel de laparoscopía, puede pasar por alto lesión si no sabe revisar. Ese es el problema. Por eso estoy diciendo, ¿verdad? Cada vez hay más gente entrenada. Yo todavía no. Entonces, si hay salida de contenido es explorar. ¿Cuánto está riendo? Un señor obeso de 52 años había ingresado a la urgencia por autolesionarse. Paciente conocido con patología psiquiátrica, en abandono del tratamiento, hizo una crisis psicótica y se empezó a cuchillar el abdomen. Señor obeso. Hizo una crisis, se acuchilló en varias oportunidades y en una de las lesiones
periumbilical se veía que salió el epífilo. Les cuento esto para que les sirva de aprendizaje. Obviamente todos sabíamos que tenían que entrar a la anatomía exploradora. Yo no estaba de guardia, era la guardia de unas compañeras. Y ellas le evaluaron al paciente, no le dolía el abdomen, agarraron el epiplón, ligaron, cortaron, reintrodujeron al abdomen. Le repitieron FAS, negativo. ¿Quién agarra la guardia a la 1 de la tarde? Hola señor, el señor cantaba en la urgencia. Por lo visto era tenor y cantaba ópera. Porque estaba en una crema. Y fui yo y le dice, hola señor. ¿Te duele tu panza? Y me duele un poco doctor. Paz, lleno de líquido. Bien. Lesionó asa delgada. Abdomen súper contaminado. El paciente se quedó con el abdomen abierto. ¿Sí? Por el grado de contaminación se entró a lavar muchas veces después en la terapia. Y lo peor de todo, se hizo cirugía general y ahí se descubrió que el paciente era un cardíaco. Tenía fracción de eyección disminuida, era POP. Entonces se adaptaba mal al respirador y lo peor de todo, no se le podía destetar. No se le podía quitar el tubo, no se le podía desconectar del ventilador, no se podía despertar el paciente. El paciente inclusive, porque se quedó como 3 meses internado, el paciente inclusive estaba despierto con su traje, pero no podía desconectarse del respirador, porque saturaba, no se adaptaba a un desastre. ¿Qué pasó? Y esto vamos a ver en otra clase también. El paciente estaba con el abdomen abierto. Obviamente se ligó su infección intrahospitalaria, su neumonía, todo. Pero andaba regularmente bien. El único problema, no se le podía retirar el respirador. Lo que decía un jefe en una recorrida una vez, agárrale y evalúale, mira, ya está limpio el abdomen. Sí, mira, está cerrando ya por segunda intención. Porque el abdomen abierto puede cerrar también por segunda intención. Y él dijo, prepárale mañana, vamos a entrar a cerrar. ¿Qué creen ustedes que pasa si cerramos el abdomen a tensión? Pues recuerden, estuvo casi 2-3 meses con el abdomen abierto, con todo el contenido por fuera del abdomen. Cuando dieron en cirugía unos hernias, no hablaron de continente y contenido. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Como 3 meses creo que habrá quedado en la terapia. Y un jefe decidió cerrar y bueno, nosotros como residentes somos soldados, ¿no? Só com raio. ¿Solo con qué? Raio. É tipo uma peça com... Sí, se le ponía la bolsa. Nos ponemos la bolsa para botar y ni siquiera se usa más. Se le estaba haciendo también sistema Sivaco, que es un sistema sellado y a presión negativa, ¿verdad? Que favorece la cicatrización. Un poco complicado, ¿verdad? Se prepara todo el sistema y se le pone como una sonda, se conecta al vacío, se prende y vos ves así que la bolsa chupa. Y eso favorece la circulación, la cicatrización, ¿verdad? El cierre diferido de herida por segunda intención. Y se le estaba haciendo eso y estaba avanzando bastante bien, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando se mantiene abierto un abdomen así? ¿Verdad? El contenido intraabdominal pierde continente. ¿Sí? O sea, pierde su lugar dentro del abdomen. La musculatura cambia, se retrae. Entonces, es como si fuera que yo quiero meter a presión otra vez algo dentro de una bolsa que ya no tiene la misma intensividad de antes.
pasar si nosotros... Puede ser síndrome compartimental. Yo creo que eso no se llama una prueba. Entonces, se le cerró el abdomen, atención. Al día siguiente el paciente hipoténico, taquicardia, dejó de orinar, el abdomen distendidísimo. Y busquen un poco lo que es el síndrome compartimental abdominal, que no es muy raro en pacientes con trauma abdominal cronificado como él. Entonces, el paciente hizo un síndrome compartimental abdominal, se chocó obviamente. Se van a ir a leer por qué pasa eso. Se le tuvo que volver a abrir, se le tuvo que volver a sedar, pero por suerte no, se murió el señor. Un caso que a mí me tocó muchísimo porque estaba casado el señor y la esposa todos los días se iba a hablar con él. Lastimosamente resultó así. Entonces nunca subestimen una lesión. Puede ser que el paciente se iba a morir igual, y puede ser, ¿verdad? Pero si entras ya con un abdomen contaminado 24 horas, es mucho más, la verdad, mucha mortalidad. Probablemente lo sigas a hablar. Recuerden, si ven algo que sale del abdomen, se explora. Llámenle al cirujano. No lo pierdan. Y ahora, un caso muy especial que es la pesadilla de todo cirujano, que es mi pesadilla también, paciente embarazada. Horrible. Tiene que ser manejo multidisciplinario, tiene que tener a la ginecóloga al lado, tiene que evaluar cómo está el producto. Y además, acá en Paraguay, prioridad, la madre. Se complica cuanto más avanzado está el embarazo, ¿verdad? Por el crecimiento uterino, ¿verdad? Y el espacio anatómico que ocupa el útero, es el final del embarazo. Lo que más se suele observar son los abortos, la pérdida del producto. O yo una vez vi una rotura uterina por un trauma cerrado. Y más experiencia de eso no tengo. Son casos claros, pesadilla. Pero ahí es manejo multidisciplinario. Se tiene que decir entre cirugía y clínico. Que siempre la ginecóloga dice de entrada: preparar lo que hay que preparar, y si es útero, preparar menos. Embarazo. Y obviamente, ¿verdad?, que nosotros llegamos a la vez que es prevenir la hipotermia, ¿verdad? En un mundo ideal necesitaríamos bandas térmicas. Acá en Paraguay, si tenemos suerte, tenemos el chaleco azul que se planta para el paciente. Eso previene tanto la hipotermia. Recuerden por qué es importante la hipotermia. Le voy a volver a mencionar la triada mortal del trauma: acidosis, hipotermia, coagulopatía. Mencioné la otra vez, vuelvo a mencionar. De seguro va a salir el examen. La triada mortal del trauma. Entonces, algo importante, y que sé que algunos tienen dudas todavía a la hora de hacer el examen físico, la mutación. ¿Qué queremos evaluar? El peritaldismo. ¿Qué datos nos puede dar el peritaldismo en un paciente con un trauma? ¿Qué datos nos puede dar el peritaldismo en un paciente con un antecedente de trauma abdominal? La apuntamos y escuchamos prohibido de graver. O sea, prohibido de graver lo que queremos evaluar. Indirectamente estamos
traumatismo abdominal, puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser una peritonitis. O es sangre, o es contenido gastrointestinal. Líquido intestinal o sangre. Y los dos te van a dar peritonitis. Los dos te van a indicar el peritoneo, por lo tanto pueden llevar a un quilio. Entonces, lo complicado del trauma es que la evaluación inicial del examen físico puede cambiar con el tiempo. Entonces, en teoría, mientras estamos evaluando al paciente, pidiendo laboratorio, exámenes de imágenes, quedan observación, no es que queda mal el paciente. Tenemos que valorarle cada tanto, dependiendo del estado dinámico del paciente, para ver si hay cambio. El paciente al ingreso puede estar con dolor abdominal, que se puede justificar con el traumatismo, pero sin signos de irritación y con hemodinamia estable. Después de una hora te va a evaluar y está irritando. Ahí cambia mucho la conducta. Entonces es algo que va cambiando con el tiempo. Bueno, algo que menciona la TLS también creo que es muy raro en ciertos traumatismos cerrados o penetrantes se puede evaluar soplos por fístulas arteriovenosas. En mi vida mucho. Mi vida. Ya vi lesión de la aorta, la carótida, de todos los vasos de ahí, pero llegar a apuntar todavía no. ¿Y por qué me van a decir? Y porque da muchos síntomas antes. Tú no te vas a ir a apuntar, por ejemplo, la aorta. Muy difícil. Te da una peritonitis, el paciente va a estar en una dinámica inestable. Si no llegamos normalmente a hacer esa parte del examen. Pero, eso. Percusión, signos sutiles de peritonitis, la sensibilidad que tiene, la sensibilidad superficial que tiene el paciente peritoneal, la va a poder percutir. Si tiene hemoperitoneo, podemos encontrar matías y obviamente, si hay perforación de víscera hueca, timpanismo plano. ¿Se acuerdan del signo de Hoover? Y lo que más datos en realidad nos va a dar, palpación. Palpación siempre a manos plenas. Recuerden que no solamente estamos evaluando dolor a la palpación, porque muchos palpan como si fuera que están buscando dolor. Muchas cosas evaluamos con la palpación. ¿Se acuerdan? Proveniente. ¿Qué evaluamos? Además de dolor y signos de irritación, en general, los pacientes traumatizados. A intensidade da pele, se é um abdômen doloroso, distendido, se há dolor na palpação superficial, se há um sintoma. ¿Qué pasa si yo le evalúo a un paciente y le palpo así, no? Porque así palpan todo. ¿Qué yo estoy evaluando? Mi máximo valor. ¿Cómo vamos a evaluar tumoración? Eso es lo que más puede pasar por algo. La fase de tumoración, en masa. ¿Verdad? Y muchos yo veo que palpan con los deditos, ¿no? Casi una palpación en lanza. Eso también le va a hacer doler al paciente. Entonces palpa en lanza. En manos plenas. Por eso acarician primero en la panza. Ya van a evaluar sensibilidad, temperatura, dolor muy superficial. Ya más le tranquilizan al paciente. Y después, como acudas, le traicionan a Jesús, palpen en el mundo. Después la palpación a mano plena, todas las manos. Y siempre le traicionan.
Entonces, palpación tenemos que buscar cosas importantes. Defensa. La defensa muscular puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. ¿Cómo vamos a distinguir la defensa voluntaria de la involuntaria? ¿What? Le echa mano ahí. Hay que dejar la mano un tiempo sobre el abdomen. Sí, porque el paciente puede hacer una defensa voluntaria porque el paciente sabe que le va a doler el abdomen. Entonces, como método de defensa, contrae el abdomen. Opción, dejar la mano ahí, decir, papito, tranquilízate, ¿sí? Baja la cabeza, porque algunos flexionan el cuello, ¿sí? Y eso hace que el abdomen se contraiga también. Entonces tiene que estar a 0 grados, relajado, no tiene que hacer fuerza. Y si el paciente no es muy colaborador, deje la mano. Deje la mano unos segundos, 10 segundos. Si es voluntaria, va a ceder. Se va a hundir la mano, da poquito. Si es involuntaria, no cede. Se queda duro la mano. Esa es una muy buena forma de saber. Dejar la mano un tiempo. Buscar señales de rebote. Palpar, hay dolor, excelente. Dejamos un ratito y la maniobra es sacar rápidamente la mano. Llega a haber una reacción peritoneal. Entonces tiene que gritar. La palpación superficial también se evalúa el dolor superficial y profundo, útero grave, la maniobra de Leopold. O también, ¿verdad? Dependiendo de la uterina, se puede más o menos predecir o suponer las semanas de gestación. ¿Se acuerdan de eso? Y si está embarazada, calcular la edad fetal para tener un dato por lo menos, ¿verdad? Si pierde el producto, no pasa nada. Bueno, otra cosa que si se fijan no está en la evaluación inicial, pero cuando llega el paciente siempre hacemos el examen físico de cabeza para abajo, estabilidad pélvica, muy importante en traumatismo abdominal cerrado. ¿Por qué? Porque puede albergar una hemorragia más. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la estabilidad pélvica? Y tenemos que evaluar de dos formas. Hacer la maniobra de compresión, desviación manual de las espinas ilíacas anterosuperiores o crestas ilíacas. La maniobra del libro abierto, las dos manos sobre las espinas ilíacas y presionar. Lo normal es que no haya dolor y que no se mueva la pelvis. Después, libro cerrado, cerrar. Y por último, y que no sé por qué no menciona acá, porque menciona la TLS, es la palpación del pubis. Siempre hay que palpar el hueso del pubis. ¿Recuerdan la anatomía de la pelvis? Pubis, y hay un espacio ahí, chiquitito. ¿Se acuerdan? No está soldado el hueso pubis. Hay dos ramas y hay un pequeño espacio. Lo normal es que no entre un dedo. Si entra un dedo en la separación del pubis, se habla de no, yo estoy pensando cómo muriendo. Diástasis pública. Se habla de diástasis pública. Normalmente es con un trauma de alto impacto que abrió la pelvis. Y casi siempre se asocia a fractura pélvica e inestabilidad pélvica. Y casi siempre se
se asocia a hemorragia intrabdominal. Casi siempre. Muy frecuente. No necesariamente masiva, pero casi siempre se asocia a hemorragia intrabdominal. Entonces, recuerden, movimiento anormal, se abre la pelvis, dolor, probablemente hay fractura. Y eso hay que complementar con estudios auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Por lo menos con una radiografía panorámica de pelvis. Mi recomendación, esto vamos a hablar de la parte práctica, porque es cierto, hay que hacer una radiografía, sí, pero normalmente va a venir después el traumatólogo, le va a evaluar, ¿y qué es lo primero que le va a pedir? Una tomografía, para evaluar exactamente el trazo de fractura. Entonces, si ustedes tienen un paciente con inestabilidad pélvica, realmente lo que más van a servir al paciente es una tomografía. Pero esa vamos a hablar de la parte práctica. Vamos de menos a lo menos una radiografía que no tenga que fractura. Também tem, por exemplo, se eu perguntar na prova, eu coloco tomografia ou radiografia? No, radiografía. De acuerdo. Siempre hacemos paréntesis de las cosas que dice la teoría y las cosas que hacemos nosotros. Entonces, algo muy importante también que casi nadie evalúa es la valoración uretral, perineal y rectal. Que no es muy raro encontrar un traumatismo cerrado, especialmente si el paciente es motociclista, sufrió una colisión frontal, salió despedido y cae sentado. Não é raro. Muito tombos em banhos também, né? Principalmente o pessoal mais idoso. Como? Queda em banho, as pessoas idosas pendentes. No. La caída del paciente dañoso se asocia a fractura de la pelvis, ¿sí? O fractura de pelvis, fractura de cadera. Ahora vamos a hablar de lesión uretral, perineal o rectal. Una vez que me tocó evaluar a un paciente, porque le digo que tiene que evaluarle bien, porque el paciente va a tener vergüenza, porque no le digan que tiene una lesión. Era un muchacho joven, que era acompañado con la novia, motociclista, campera de cuero, pantalón de cuero, fachero el tipo, pero entra caminando así. Doctor, choqué de frente contra un vehículo y me hizo volar. Yo volé por la rueda y me caí sentado. Por eso siempre preguntamos la dirección del choque, cómo cayó el paciente, si de costado, espalda, de frente, sentado, parado, vuelta carnero, vuelta estrella, calecito. Y preguntar todo. Normalmente golpes secos en el periné causan desgarros. Entonces se le evaluó al paciente, no tenía nada, y la novia me dice, doctor, ¿será que le puedes evaluar ahí a mi novio? Porque ahí lo que le duele, refiriéndose a la región perineal, ¿verdad? Y sí, tenía un desgarro ligado de la base del escroto, recorría todo el periné y por suerte terminaba a 1 centímetro del ano. Y por suerte era un grado 1, no había conducto. Pero eso puede ser grave. Si es un grado 3, grado 4, que inclusive llega al ano, eso puede correr inclusive en la mucosa rectal. Y a ella hay mayor riesgo de hacer fístula. Con la vejiga, con la mujer, hacer fístula, con la vagina. No es grave. Es un área un poco sensible. Y un área donde puede pasar inadvertida la lesión. Entonces, podemos sospechar preguntando la simpática. Me caí sentado. ¿Te duele el abajo? Bueno,
algo muy importante que puede estar relacionado también a una fractura pélvica es evaluar siempre lo que es la uretra. Caso de desgarro uretral, que puede estar relacionado a un traumatismo pélvico o a una pelvis inestable, lo primero que uno tiene que sospechar sangre a nivel del triángulo uretral. Le ponemos al paciente en el valor, obviamente es mucho más fácil. Evaluamos el pene, la uretra, y si vemos que hay sangre en la uretra, no hay que tomar la ligera. Hay que evaluar otros signos como quimosis o hematoma a nivel del escroto periné, y nunca sondarle de entrada a ciegas. ¿Sí? Nunca se le sonda así. Hay que hacerle algo normal. Ruptura rectal, ¿verdad? Se puede evaluar con un tacto rectal. La próstata queda alejada. Tenemos que evaluar el tono del esfínter anal. Por ejemplo, presenta desgarro perianal, porque dependiendo del grado de la profundidad puede llegar a afectar lo que es el esfínter anal. Por eso hay dos tipos, y también, ¿verdad?, evaluar lo que es la perforación intestinal. ¿Cómo vamos a hablar rápidamente? Tacto rectal. Eso también, creo que no recuerdo si les pregunté en la clase pasada, indicaciones para entrar a la prostotomía exploradora de urgencia de un paciente. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda? Recibimos un paciente, sospechamos un trauma abdominal. ¿Cuándo vamos a entrar sí o sí al quirófano en ese caso? Sí. Peritonitis, uno. Inestabilidad hemodinámica, otro. Si tiene un objeto empalado, ¿sí?, hay que remover bajo visión directa del objeto. Y otro de estos, si le hacemos un tacto rectal, debería formar parte de todo paciente con estima de trauma abdominal del tacto rectal. Si nosotros hacemos el tacto, quitamos el dedo y vemos estrías de sangre, lo más probable es que necesite cirugía. Más todavía si no tenemos disponible estudios contrastados. Entonces, sangre en la caca puede ser indicación de cirugía también. Pero, por favor, a la hora de evaluar y a la hora de hacer el tacto rectal de estos pacientes, límpienle bien primero. ¿Sí? Que no tenga sangre en el periné, la espalda o ninguna otra lesión cercana que esté sangrando, pero obviamente puede manchar el guante. El sangrado viene de afuera y no adentro. ¿Por qué le digo eso? Porque ya me pasó una vez. Me castigaron. Eso le pasa. Entonces, si van a tactar, límpienle bien al paciente. Si es mujer y tiene lesión pélvica con inestabilidad, deberíamos también evaluar por lo menos lo que es el examen vaginal. Si está asociado también a lesión perineal, a fractura de pelvis. Recuerde que si se fractura por fragmentos óseos, se puede perforar o víscera hueca o puede perforar la vagina. Entonces, evaluar siempre laceraciones perineales.
Y lo que le diga hace rato, ¿verdad? Lesión penetrante a nivel de glúteo, alta asociación con lesión intraabdominal. O sea, miren las nalgas como pasa. Especialmente si hay signos de trauma penetrante. Excelente. ¿Zona nasogástrica? ¿Podemos usar o no? Un trauma cerrado. Bueno, alivia la dilatación gástrica, descomprimir el estómago. Como les dije, esta clase está basada en la anterior. Tengo que actualizar esta clase porque ya hay la 11ª edición en español. Esta vez pasó la semana pasada. Y en esta edición todavía habla del LPD. ¿Alguna vez escucharon el lavado peritoneal venoso? El libro antiguo como el Michan todavía se le menciona también. Ya no, casi ya no se utiliza más. Pero tenemos algo un poco mejor y menos invasivo en el trauma, que es el FAS. Le voy a mostrar por un pedazo para que entiendan por lo menos qué es. Sirve para retirar contenido gástrico, en caso de riesgo de aspiración, si el paciente está chocado, que haga una alteración de la conciencia, y valorar el débito de la sonda, si viene o no sangre, como débito. Pero ojo ahí, al valorar el débito de la sonda, porque tienen que ver si el paciente no tiene otro tipo de trauma facial, si no tiene fractura hueso de la nariz, o alguna lesión o laceración en la boca, pérdida dentaria, laceración en la lengua, o él pudo haber tragado sangre su misma sangre. Y eso le está irritando el estómago y está vomitando ahora. No necesariamente quiere decir que tenga una hemorragia gingival. Entonces, ojo, voy a tomar agua. Tienen 5 minutos. Voy a tomar un